Completamos el aprendizaje de la estructura aditiva mostrando las dificultades y errores más frecuentes en los que incurren los escolares. Consideramos dos grandes tipos de dificultades, las relacionadas con la comprensión del enunciado de los problemas y las relacionadas con la ejecución de los algoritmos de adición y sustracción. La realización de restas conllevadas es uno de los procesos más complejos para los escolares de los primeros años de escolaridad básica primaria. Aportamos algunas ideas para ayudar a superar los errores que se producen. La gran mayoría de los escolares tiene dificultades durante el aprendizaje de la suma y la resta. Distinguimos dos grandes grupos: las dificultades relacionadas con la comprensión del enunciado de los problemas y las dificultades relacionadas con la ejecución de los algoritmos. Cuando planteamos el enunciado de un problema que se resuelve mediante adición o sustracción, ocurren los errores siguientes. Los escolares toman como solución uno de los datos proporcionados en el enunciado del problema. Este tipo de error proviene de una dificultad cognitiva por falta de comprensión de la relación aditiva parte-todo y la dificultad de representar adecuadamente las relaciones entre las cantidades del problema. Por ejemplo, ante el problema, Elena y Mar tienen 7 libros entre las dos. Si Elena tiene 4 libros, ¿cuántos libros tiene Mar? Los escolares dan como solución que Mar tiene 7 libros. El error se produce al interpretar erróneamente que la cantidad total 7 es la cantidad que tiene cada persona. Un segundo error relacionado con la dificultad para comprender el enunciado de un problema se produce cuando el escolar hace un uso inadecuado de palabras clave. Cuando aparecen en el texto palabras como más, añadir o combinar, algunos escolares concluyen que es un problema de suma, al igual que quitar, eliminar o disminuir lo identifican con un problema de resta. Este error está ligado a una comprensión parcial del problema, posiblemente fomentado en la enseñanza. Ante el enunciado, Quique tiene 5 lápices, tiene 3 más que María, ¿cuántos lápices tiene María? El escolar, al leer el término más, se limita a sumar 5 más 3. Un tercer error relacionado con la dificultad para comprender el enunciado de un problema consiste en utilizar la operación opuesta a la que es adecuada para resolver el problema. A diferencia del error que consiste en el uso inadecuado de palabras clave, el alumno no se fija en un término específico, sino en la relación global del problema, pero presenta limitaciones para revertir la secuencia temporal. Por ejemplo, ante un problema como el siguiente, he encontrado 2 caramelos en el fondo de mi mochila. Ahora tengo 7. ¿Cuántos tenía antes? El escolar responde 2 más 7 igual a 9, en lugar de buscar el número que sumado a 2 da 7. Además de las dificultades anteriores, numerosos estudios han correlacionado las dificultades de comprensión del enunciado de un problema con la categoría semántica a la que pertenece. Dentro de cada una de las categorías también se puede establecer un orden de dificultad, dependiendo de cuál sea la cantidad desconocida en el problema. Así, sabemos que los escolares comprenden mejor los problemas de combinación y de cambio que los de comparación e igualación. Dentro de los problemas de combinación, si la pregunta se refiere al total, el problema es más sencillo que si se refiere a una de las partes. En los problemas de cambio, en los que la situación suele seguir una secuencia temporal, los problemas son más sencillos cuando se pregunta por la cantidad final. En los problemas de comparación e igualación son más sencillos si se pregunta por la diferencia entre dos cantidades, que si se pregunta por una de ellas conociendo la diferencia.
Por ejemplo, los problemas de combinación del tipo: hay 4 chicos y 3 chicas alrededor de una mesa. ¿Cuántas personas hay en total? Son muy sencillos para los escolares porque identifican que la cantidad desconocida, cuántas personas hay, es el total, o la suma de las dos partes o cantidades conocidas, en este caso, la cantidad de chicos y chicas. Pero, si cambiamos el problema por el siguiente: hay 7 chicos y chicas alrededor de una mesa. 3 de ellos son chicos. ¿Cuántas chicas hay? La dificultad para comprender este enunciado es mayor que con el problema anterior. En este caso, aportamos la cantidad total de personas, 7 chicos y chicas, y una de las partes, la cantidad de chicos, y la cantidad desconocida es una de las partes. Ahora, vemos un problema de cambio. Juan ha gastado $4. Ahora tiene $7 en su bolsillo. ¿Cuántos dólares tenía antes? Se sabe que la capacidad para resolver este problema se adquiere entre 1 o 2 años más tarde que para el problema anterior. Puede observarse que la cantidad desconocida no es la última en la secuencia temporal de la situación. De esta manera, el problema es de mayor complejidad para el estudiante. En cambio, si el problema es el siguiente: Juan tenía $11 en su bolsillo, gastó $7. ¿Cuántos dólares le quedan? Los escolares pueden abordarlo más fácilmente porque la pregunta corresponde con la secuencia temporal de la situación. Los problemas de comparación e igualación como el siguiente solo se resuelven correctamente al final de la etapa primaria. Roberto tiene 3 caramelos. Tiene 5 caramelos menos que Juan. ¿Cuántos caramelos tiene Juan? Puede verse que en este problema no se pregunta por la diferencia entre cantidades, sino que se aporta esa diferencia como dato y se pregunta por una de ellas. De esta manera, el problema es de una complejidad mayor a la que tendría si modificamos un poco el enunciado. Roberto tiene 3 caramelos y Juan tiene 8. ¿Cuántos caramelos más tiene Juan? En este caso, el escolar puede identificar que para responder la pregunta necesita calcular la diferencia entre las cantidades 3 y 8. Es importante que los docentes planteen una variedad de tipos de problemas y enfrenten a los escolares a las situaciones que puedan generarles conflictos que acabamos de presentar. La pluralidad de experiencias resueltas por los escolares en relación con la suma y la resta mejora su aprendizaje. Otra idea útil para ayudar a los escolares a superar este tipo de errores es la utilización de esquemas que les permitan representar el tipo de problema y las cantidades que en él aparecen. Por ejemplo, en un problema de combinación se puede aportar al escolar un esquema del tipo que se muestra en la figura, que le ayude a colocar las cantidades conocidas y desconocidas y, en consecuencia, le facilite la identificación de la operación necesaria para resolver el problema. El segundo grupo de dificultades se refiere a los que ocurren durante la ejecución de los algoritmos de suma y resta. Un primer error que ocurre asociado a esta dificultad está relacionado con el valor de posición de los números y consiste en colocar de forma incorrecta los números en las columnas, sumando o restando cifras de diferentes órdenes. La utilización del ábaco vertical para representar las cantidades ayuda a superar esta dificultad, pues al colocar cada orden en una barra, permite a los estudiantes identificar cuáles son las cantidades que han de sumarse o restarse. Un segundo error está relacionado con la comprensión de las llevadas. En la segunda columna de la resta 347 menos 176, los escolares, ante la imposibilidad de hacer 4 menos 7, invierten el orden y restan 7 menos 4. También puede ocurrir que hagan bien la resta individualmente en una columna, pero no tomen en cuenta la llevada en la columna siguiente. Por ejemplo, en la resta de 326 menos 138 aplican correctamente las reglas por columnas, de 8 a 16 en la primera y de 3 a 12 en la segunda, pero no utilizan la llevada en las columnas segunda y tercera. Acompañar estas operaciones de la utilización de algún material concreto,
por ejemplo, los atados de palillos, ayuda a los escolares a recomponer las cantidades cuando se encuentran con las llevadas. La mayoría de los escolares tiene dos tipos de dificultades durante el aprendizaje de la estructura aditiva. El primer tipo está relacionado con la comprensión del enunciado de los problemas. Destaca aquí la dificultad para identificar la operación aritmética que hay que realizar. La utilización de esquemas para cada tipo de problema ayuda al escolar a organizar los datos conocidos y desconocidos, facilitándole la identificación de la operación. El segundo tipo agrupa las dificultades relacionadas con la ejecución de los algoritmos. La problemática de la llevada en la resta concentra el mayor número de errores. La utilización del método de pedir prestado y la representación de cantidades mediante materiales concretos como el ábaco o los atados de palillos ayudan a los escolares a dar significado a los pasos del algoritmo.